Valencia se declara zona libre de paraísos fiscales. ¿Qué significa esto? Actualmente existen muchas empresas que no pagan los impuestos que les corresponde porque se llevan parte del dinero a paraísos fiscales como Holanda, Andorra o Irlanda. Las grandes empresas españolas ya cuentan con 805 filiales en paraísos fiscales. ¿Sabías que dejamos de ingresar 3.250 millones de euros cada año por el desvío de beneficios empresariales hacia paraísos fiscales? Con este dinero, el Estado podría financiar políticas públicas y servicios sociales de calidad, como guarderías, centros de día, educación, vivienda y mejores comunicaciones e infraestructuras. Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos y administraciones públicas contratan a empresas privadas para la prestación de muchos servicios públicos. ¿A que sería justo que con el dinero público solo se contratara a empresas responsables que no se llevan el dinero a paraísos fiscales? Pues esto es lo que se ha conseguido en Valencia. La ciudadanía se organizó junto a políticos para alcanzar un pacto responsable y transparente para que no se escapen recursos del circuito que financia nuestro estado de bienestar y del que disfrutamos todos y todas. Y no somos los únicos. La iniciativa se va multiplicando por toda España y por la Comunidad Valenciana. Un gran paso, ya que la contratación pública del Estado representa en torno a un 20% del PIB. Ahora que ya tenemos una buena fórmula, solo nos faltas tú. Cuantos más seamos, más impacto tendremos sobre la responsabilidad fiscal de las empresas y dispondremos de más recursos públicos. Lidera la iniciativa en tu ciudad.